50 personas extraordinarias por 50 años. Bueno, soy Jorge Reynoso Pollens y comencé a trabajar en el Museo Carrillo Gil en marzo de 1991 a mayo de 1998, primero como coordinador de exposiciones y luego como subdirector. En el equipo que teníamos bajo la dirección de Silvia Pandolfi, sobre todo a partir del trabajo de Edgardo Ganado y Conrado Tostado, se estaba viendo cómo congeniar la doble vocación del museo. Por un lado estaba la colección y pues la atención que se tenía que dar a la colección, y por otro lado pues tener espacios para los creadores contemporáneos, y en ese sentido se empezó a hacer un proyecto que se llamó Visitas a la Colección, que además permitía tener un tipo de obra que para un joven creador era mucho más sencillo que hacer una gran exposición. Entonces en estas visitas a la colección convivía esta exposición con una instalación de la escultora Maribel Portela que se llamaba Espiral, que era una espiral literalmente con figuras de barro que el público podía tomar. Entonces pues era se rompía, digamos, un tipo de tabú de no tocar, no manipular los objetos del museo. Y junto había en este espacio de visitas a la colección una pieza de José Miguel González Casanova. Él hizo una glosa, una réplica a una obra, una litografía de José Clemente Orozco, Las Masas. Entonces la forma en que interpretó esta obra de Las Masas de Orozco fue haciendo una columna de papel periódico, una columna inclinada hacia un lado, ¿no? Tuvo que hacer una estructura metálica para poder hacer este tipo de pieza, y estaba colindando con la de Maribel Portela. Pero digamos, en el momento en que el público sintió que había la posibilidad de tocar y llevarse la obra, pues estaban estas figuritas, estos tepalcates de Maribel, y dijo, bueno, pero ¿cómo me los llevo? Y vio la montaña de periódicos junto, dijo, pues el museo piensa en todo, y empezaron a llevarse la montaña de periódicos de José Miguel para envolver las piezas. Yo creo que es significativa, tiene que ver también con el crecimiento del escenario cultural en México y con su infraestructura, pero originalmente, pues más allá de albergar la colección de Álvaro Carrillo Gil, misma que Fernando Gamboa había estado utilizando para una serie de exposiciones internacionales, se volvió, digamos, el lado B, el espacio alternativo para ciertos tipos de exposiciones que pues no se sentía conveniente exhibir en el Museo de Arte Moderno, y gradualmente esta idea de alternatividad, que también está marcada por su excentricidad, digamos, porque el Carrillo está fuera de esta zona Chapultepec, centro de los museos, pues este carácter excéntrico, este doble juego entre colección y arte contemporáneo, pues yo siento que se ha consolidado de una manera bastante próspera, ¿no? Cada administración ha agregado elementos, y en ese sentido pues se le identifica con cierto tipo de proyectos, y quizás esta institucionalización, este proceso de consolidación ha inhibido un poco este carácter de juego experimental que originalmente se tenía en los 90, pero pues es un proceso que inevitablemente pasa con los espacios que adquieren una consolidación. Bueno, definitivamente el museo fue pues mi segundo espacio de trabajo. Era una persona muy joven cuando entré, de 23 años, en un equipo pues también de jóvenes, y en ese sentido, bueno, mi orientación hacia el arte, principalmente arte moderno y contemporáneo, hacia hacer proyectos y todo, pues está muy influido por la experiencia del Carrillo Gil, y lo van a comentar también pues muchos de los colegas de esa época. Lo mencionó el año pasado Renato González, como pues el equipo de Silvia Pandolfi, como que ella supo encontrar o sacar esta beta en nosotros, y en ese sentido pues mi formación hacia el arte pues sí está totalmente influida por esta experiencia además personal. Aquí conocí a la que fue mi esposa, el año que salí nació mi primer hijo, y a partir del sueldo pues muy modesto de acá, bueno, pero me pude independizar, de tener mi propio departamento, etcétera. Entonces, pues sí, fue un momento muy importante en mi experiencia personal y profesional. Tuve la oportunidad de participar en la exposición del 30 aniversario, hace 20 años acá, como
curador de la sección de arte contemporáneo con el director Carlos Ashida, y en ese sentido hubo un cambio importante a finales de los 90 con respecto a la forma en que se tuvo una perspectiva del arte contemporáneo en México, y en ese sentido como que lo que pasó antes de, digamos, el 98, concretamente cuando llegó Osvaldo Sánchez a la dirección, como que se pensaba en una especie de prehistoria. Entonces, en ese sentido, pues sí, me parece como interesante ser parte de una generación, también de artistas. El otro día estaba hablando con Eduardo Avaroa, y pues está José Miguel González Casanova, Ulises Mora, un montón también de artistas y curadores, pues nos encontramos aquí, y yo creo que pues sí es tener esta historia ampliada del devenir del museo, yo creo que es importante. Siendo ya los 50 años del museo, ojalá también haya pues un espacio para la reunión, digamos, de los distintos actores que han participado aquí. Hay que pensar, además, digamos, de los profesionales de museos, y en ese sentido muchas veces ciertos colegas piensan que el museo se limita a una relación entre curadores y directores. Hay que pensar en servicios educativos, los medios audiovisuales, que también en ese sentido tuvieron una fase experimental aquí, con los videocatálogos, etcétera. Pues hay un espacio también para reflexionar no solamente el porvenir inmediato del museo dentro de una textura mucho más ampliada que es el escenario del arte contemporáneo mexicano, sino también para otro tipo de recintos. ¿Cómo están reaccionando estos espacios institucionales con respecto pues a la emergencia de distintas manifestaciones, y cómo puede haber un tipo de coincidencias o aperturas para que las instituciones tengan una permeabilidad con respecto al escenario del arte contemporáneo, y las revisiones también del arte moderno que se pueden dar acá, ¿no? 50 por 50.